Ahora se ha iniciado la grabación. Perfecto. Entonces, bien. Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión. En este caso, voy a pasar al tema 12, que es electrocardiografía. El tema 11, bueno, trata de temperatura. Temperatura, bueno, pues es lógicamente un tema más accesible. Está bastante desarrollado y completo en el tema. Y lo importante, básicamente, ya digo, no hay así es una constante vital, fundamental, de estabilidad y signos de que no hay infección o no hay inflamación o no hay, diríamos, el cuerpo no está reaccionando ante un virus o ante una anomalía, una patología. Porque es el sistema que tiene de defensa del cuerpo para luchar contra patógenos no reconocidos, externos, ¿no? Es decir, estos bichos son muy sensibles al incremento de temperatura, ¿no? Entre ellas las células también. Como sabéis, el cuerpo también, cuando tiene fiebre, lógicamente esa propia reacción de incrementar la temperatura, 38, más allá de 38 grados, el cuerpo ya sufre también, las propias células del cuerpo sufren también estrés, ¿no? Y lógicamente puede tener una repercusión, si sigue más allá durante mucho tiempo, una repercusión multiorgánica, ¿no? Pero bueno, lo que es malo para las células del propio cuerpo es la forma que tiene el cuerpo también de avisarnos de que hay algo raro, de que hay una patología y está intentando luchar contra ella, ¿no? Entonces, pues médicamente tendremos que ver dónde está el foco del problema y demás. Como anécdota, efectivamente el cuerpo tiene una franja de temperatura funcional bastante estrecha y por debajo de 34 grados problemas, hay hipotermia y hay un parálisis, digamos, funcional. Y por encima de 38, pues lo mismo, hay un estrés multiorgánico y demás. Entonces, bueno, es un tema bastante asequible y por lo tanto paso directamente al tema 12 porque es un tema, bueno, pues es también, diríamos, la electrocardiografía, que compone ese palabra tan mágico que es electro, que es señal eléctrica, de ese músculo tan completo y tan perfecto que es el corazón, y sus partes, y la cardiografía, que es efectivamente el cardíaco, de la parte coronaria, pues hacer un trazado, ¿no? El trazado eléctrico, diríamos, podríamos resumir así, un trazado eléctrico de las señales del corazón, ¿no? Las señales cardíacas. Y por lo tanto, bueno, el corazón es vital, sabemos que hay que prestarle mucha atención. Todos sabemos un poco cómo las posibles patologías, pues debidas a dificultades en la circulación, porque el fin del corazón, al fin y al cabo, es poner en circulación el torrente sanguíneo, a facilitar la oxigenación, es decir, la circulación del oxígeno a las partes más alejanas y a todos los órganos y células del cuerpo, y por lo tanto ese funcionamiento que es el ritmo cardíaco, que es por lo tanto el ritmo cardíaco, frecuencia cardíaca, latidos por minuto, son las veces que se contrae y que se dilata, que se contrae el músculo del corazón, ¿no? En este caso, las fibras realmente, para hacer eso, normalmente las fibras musculares tienen una polarización basal, en reposo, propias de la bioquímica la bioquímica del tejido
tejido muscular, y como el corazón es un músculo, pues también tiene esas señales de polarización y despolarización, y que en este caso, como cualquier músculo, sabemos de tiempo atrás que se activa mediante señales procedentes del sistema nervioso a través de los toda la parte, diríamos, desde las neuronas cerebrales que generan, estimulan el nervio, viajan esas señales eléctricas hasta el nervio que activa el músculo correspondiente. Es una descarga eléctrica y por lo tanto esa señal procedente del sistema nervioso central se activa el músculo para contraerlo, relajarlo, ¿no? Pues esto lo mismo, el corazón necesita una señal eléctrica. Esa señal eléctrica procede generalmente de forma repetitiva, generalmente 60 en reposo, son 60 latidos por minuto, y es parte del nodo sinoauricular, como vamos a ver en un dibujo que hay a continuación, que es muy gráfico, por eso lo he puesto, porque explica toda la mecánica, la electromecánica, es decir, cómo viaja la señal desde el nódulo sinoauricular, que es el marcapasos natural, porque luego, evidentemente, el cirujano cardiovascular, cuando hay problemas en este nodo sinusal de estímulo del músculo cardíaco, pues también hay unos dispositivos que se llaman marcapasos que permiten estimular o completar esta anomalía, esta posible anomalía del nodo sinusal, ¿no? Por lo tanto, el nodo sinusal podemos decir que es un generador eléctrico que estimula, que inicia la estimulación de la aurícula y viaja a otras partes del corazón de tal forma que facilita la contracción de la aurícula y posteriormente la contracción del ventrículo, ¿no? De los ambos aurículas y ventrículos. Por lo tanto, bueno, esto que me gusta en este caso, este dibujito, porque al fin y al cabo lo que vamos a hacer con el electrocardiógrafo, que es un dispositivo que permite representar la naturaleza de ese estímulo eléctrico en las distintas partes del corazón. Tenemos la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo. Y una de las principales partes son las aurículas, sobre todo aquí las principales anomalías, podemos decir, están en el ventrículo izquierdo, que es el que más sufre porque es el que eyecta la embolada, es decir, a cada latido envía un volumen de sangre, en este caso oxigenada, procedente del pulmón, y ese oxígeno imprescindible para las células, como decíamos, viaja por el torrente sanguíneo en un volumen que es el volumen de esa embolada sistólica, que es motivada por esa señal eléctrica que procede del nodo sinoauricular. Es decir, el nodo sinoauricular lo que hace es estimula la aurícula para que se contrae. Por eso vemos aquí que es esta zona verde, que es la aurícula, viaja la señal eléctrica en esa dirección y lo que hace es la contracción de la aurícula para llenar el ventrículo, ¿no? Es este proceso, pues esa señal, ya digo, viaja en esta, veis las crestas y los colores tienen relación de, primero, contracción de la aurícula para llenar el ventrículo y posteriormente en el segmento PQRS, concretamente el QRS, que es donde se despolariza el ventrículo izquierdo, es decir, se contrae y produce la embolada,
la eyección. Esa eyección, ese volumen, vamos a llamar, se llama volumen sistólico, ¿no? Que es el que viaja a lo largo de la arteria y es lo que capta el pulsiosímetro. Hemos visto en la sesión pasada el pulsiosímetro, que hay un pico, una onda de pico, y luego pasa a valle. Esa onda de pico coincide con la llegada del volumen sistólico, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, veis generación de la señal, excitación, despolarización de la aurícula, pasa al punto 1, que es el nodo auriculoventricular, y de ahí se distribuye a las distintas, a las de Higgins, fibras de Purkinje, y es la evolución de esta señal, que se sintetiza según en qué parte luego vamos a ver que ponemos distintos electrodos para capturar la señal de las distintas zonas del corazón, ¿no? Por lo tanto, este gráfico es muy, muy representativo y es lo que vamos, esto es una señal cardíaca normal. Aquí, para tener un poco, no es que a nosotros en cierta medida, la velocidad de torrente sanguíneo es bastante alta en determinados puntos, puede llegar a 5 metros por segundo del torrente sanguíneo. Esto habla de la velocidad de la señal eléctrica en esta caminar del nodo sinoauricular al nodo auriculoventricular y a las distintas fibras del músculo ventrículo, del músculo. Y aquí es donde está, pues bueno, lógicamente ese oxígeno también es importante que llegue a las fibras, propias fibras del corazón, ¿no? Es decir, que una de las patologías que permiten medir el electrocardiógrafo, la electrocardiografía puede hacerse en modo reposo o en esfuerzo. Generalmente se hace en reposo, que es lo que hacen pues en primera, cuando vamos al ambulatorio, quejaos con alguna sospecha de dolor o de haber tenido mareo o una patología, lo primero que nos sientan en una camilla, o sea, nos acuestan en una camilla y nos ponen unos electrodos, ¿no? Estos electrodos pues se ponen normalmente en las extremidades, lo vamos a ver en el brazo derecho, en la muñeca del brazo izquierdo, en los pies, en la extremidad a la pierna izquierda, pierna derecha. Y un poco en esta vemos un poco las distintas curvas que nos salen en es un resumen visual, un poco así diríamos, de luego vemos un poco de dónde sale el 1, el 2, el canal 2, estos son canales a modo de, no dejan de ser, pues como hacemos electricidad el polímetro, ¿no? Podemos medir en unipolar y en bipolar una señal eléctrica. Usamos los electrodos a modo de captadores de esa señal eléctrica. Entonces, esos electrodos, ya digo, la ubicación, pues las precordiales V1, V2, V3, esta es la ubicación de lo que llamamos profesionalmente precordiales. Son las que se ponen en el pecho, el esternón, como veis en este espacio intercostal. Y el 2 prácticamente en el otro costilla. Veis el espacio intercostal, tenemos 1, 2, 3, 4 en esa y en el anexo a la misma altura el V2. El V3, hablando más o menos a grosso modo, es un poco más abajo de ese espacio intercostal. Y V4, V5 y V6 casi ya al costado, ya hacia atrás, ¿no?
Y bueno, ¿qué representan esos? Pues bueno, aquí veis un poco los promedios, los límites en el promedio del segmento PR, el segmento QRS, que es el PR, es, como decíamos, la despolarización de la aurícula, el QRS, la despolarización del ventrículo, es decir, el que hace la embolada, el volumen sistólico, que hace llegar el volumen sistólico, que es el que produce realmente en la tensión, la tensión sistólica, es decir, el pico sistólico. El QRS produce el pico sistólico de la tensión y por eso se llama volumen sistólico. Y también se ve reflejado en la pulsiosimetría como el pico más alto del pulsiosímetro, cuando más concentración de oxígeno llega, ¿no? Y el QT es como vemos aquí, ¿veis? Lógicamente lo que tratamos de capturar son las señales eléctricas que se van a medir en tiempo y en milivoltios. Milivoltios a modo de, como se vería, por ejemplo, en un osciloscopio. Pues en este caso, para dejar constancia, se traza habitualmente sobre papel, milimetrado, como veis, en este caso, y se define pues una velocidad de trazado y una amplitud de trazado. Luego vamos a ver, normalmente la velocidad lo estándar son 25 milímetros por segundo de velocidad de arrastre del papel para representar estas curvas. Y la amplitud, esto sería un milivoltios, en la escala de milivoltios, y la velocidad de arrastre, ya digo, en horizontal, habitual, casi siempre se usa 25 milímetros por segundo, esto que aparece aquí, y en esta dimensión, para 10 milímetros por cada milivoltio de señal. Es decir, que en ese caso veis, y esta es la curva PQRST. Entonces decíamos, esta zona es la despolarización, cuando interviene la aurícula, es decir, la contracción de la aurícula, y esta de aquí, la contracción del ventrículo. Entonces, luego ya viene, pues, lógicamente, esta que es la transitoria para volver a... bueno, aparece aquí abajo, si veis aquí hay todo esto que os estoy contando a modo de curiosidad, pues es la fase diastólica, la diastole está relacionada con la presión valle, es decir, con la presión en las arterias, en las venas, después del pico sistólico, que es este de aquí, que es el sistole ventricular. Cuando pegamos la señal coronaria, pega un pico justo cuando se contrae el ventrículo izquierdo, es decir, esta es la excitación para contraerse el ventrículo izquierdo y produce la embolada sistólica. Y a continuación viene la diastole, la fase diastólica, la tensión diastólica, y esto se repite, pues ya digo, en reposo. Todos estos segmentos, QRS, PR, Q, son es lo que evalúa el segmento ST, que tiene mucho interés para pruebas de esfuerzo, el punto J, que estará por aquí en pruebas de esfuerzo, para evaluar un poco cómo responde el corazón al aumento de esfuerzo, ¿no? Ya digo, al principio se hace un electro de reposo, que eso se hace siempre, que es básico, y para ver la naturaleza de esta señal, ¿de acuerdo? El corazón siempre tiene un patrón de señal. Ya digo, en este caso, este es el canal 2, tiene este patrón,
porque el patrón de señal eléctrica va a depender de dónde pongamos los electrodos, lógicamente. Y los tiempos, pues, de duración de estos segmentos, del QRS, la duración, ¿veis? Que es 65 milisegundos, este tiempo. El segmento ST, este de aquí, veis que es el estándar, suele estar en 120 milisegundos. En fin, esto es un poco... por eso se hace un registro para ver si hay patologías que se alejen de estos. Varía con la edad, lógicamente, por eso también es importante identificar si es un varón, si es una mujer y la edad, ¿no? Es importante introducírselos al equipo. Bien, pues hay un poco en las patologías distintas si hay alterados estos segmentos, aquí os dice un poco a qué se puede deber. Nosotros, al fin y al cabo, pues, bueno, es configurar el equipo. Tenéis aquí esto que es aparecería si yo pincho aquí, aparecería un poco cómo fluye esa... Eso es, aparecería por aquí, si no me equivoco, pues un poco los dos nodos, un poco las distintas fases de la señal. Y esto, esto me imagino que, no sé si lo estáis viendo, creo que sí, ¿no? ¿Cómo se va, cómo cicla, cómo es el ciclo de la contracción del ventrículo? Es decir, un poco las distintas, el nodo, cómo se propaga la señal eléctrica desde el marcapasos al nodo auriculoventricular y de ahí a las distintas ramas del corazón para hacer la contracción. ¿Veis cómo se produce la contracción? Bueno, pues este es un poco la magia, ¿no? De lo que capturamos con los electrodos según las fases del... Vale, pues es lo que os quería mostrar y entonces pasamos a lo siguiente. Bien, bueno, entonces, a ver, vale, sigo. Entonces, lo que vamos a registrar, pues esto es lo que aparecería, daros cuenta que eso se repite, esa señal que hemos visto, a 60 veces por minuto, es decir, serían 60 latidos por minuto en una persona adulta, pues no, en edad adulta, vamos, normal, en edad... ¿Por qué? Pues los niños laten mucho más deprisa, los neonatos mucho más, en basal pueden estar en 180 latidos por minuto, porque su metabolismo es mucho más rápido, hay mucha más... bueno, lógicamente se están formando, está en desarrollo y ese desarrollo requiere un aporte rápido de nutrientes, de hormonas, de oxígeno y que es lo que la función del torrente sanguíneo es lógicamente llevar nutrientes, llevar hormonas, oxigenar y también recoger pues, los residuos propios del metabolismo de las células, como en la vida, las células necesitan nutrientes, proteínas que se generan por otros órganos del cuerpo y usan el torrente sanguíneo para llegar a su función definitiva, ¿no? Y se depositan también residuos que lógicamente luego son depurados pues, en los riñones a modo de regeneración de filtrado de esa sangre y demás, ¿no? Recoge hormonas del hígado, en fin, del páncreas, entre ellos la insulina y todas estas cosas que son fundamentales para
para el músculo, ¿no? La insulina se genera en el páncreas según las necesidades y que como os comento, la insulina es necesaria para aportar glucosa al músculo como nutriente, ¿no? Para hacer la adenosin trifosfato, que con el oxígeno permite pues digamos realizar ejercicio, ¿no? El músculo para hacer ejercicio necesita ese tipo de glucosa, ya digo, transformada en adenosin trifosfato. Entonces, bueno, vemos esto, ¿no? También se puede auscultar con el fonendoscopio. Está claro que el método del ritmo cardíaco, pues podemos acercar al pecho del paciente y auscultar con el fonendoscopio o estetoscopio para medir el latido cardíaco, ¿no? Contar si son 60, si son 80. Está claro que si estamos de pie late un poco más deprisa. Por lo tanto, porque el mantener el equilibrio aceleraba un poquitín. Hay más consumo, hay más necesidad de energía, están los músculos del equilibrio en marcha y por lo tanto el sistema está claro que la señal de la frecuencia cardíaca va a depender del esfuerzo que estemos realizando, y hay un nervio que es el nervio vago, que es el que une, diremos, une el cerebro, el sistema nervioso central con el sistema coronario, y eso también en alguna ocasión, cuando se activa en cierta medida, incluso pues, cuando estamos a punto de dormirnos y nos desvelan, hay ese respiro. A veces sentimos ahí un nerviosismo que llega hasta el estómago, ¿no? En algunas ocasiones. Bueno, ese es el sistema de reflejo une necesidades de aumentar el oxígeno, motivado por un determinado esfuerzo, por un sistema, diríamos, el incremento de consumo de oxígeno hace que se requiera mayor frecuencia cardíaca y, por lo tanto, mayor volumen sistólico. Entonces, bueno, pues os aconsejo ver las prestaciones. De aquí, en cierta medida, presenta un momentito. De aquí, vamos a ponerlo en el origen. Presenta básicamente los tipos de equipos que, como veis, tienen una pantalla en algunos casos actualmente, y todos suelen llevar papel de ancho 50 milímetros, 80, 100 milímetros, tamaño A4, que nos van a permitir registrar pues las señales de las distintas partes del corazón a través de la piel, ¿no? Por lo tanto, la piel la tenemos que acondicionar, es decir, la piel, estos electrodos son gelados, es decir, son accesivos, pero tienen en el centro un núcleo que normalmente viene con gel. Por lo tanto, ese gel tiene caducidad y por lo tanto se puede resecar. Si ese gel está un poco seco, pues ya no va es gel conductor. Y facilita la captura de los milivoltios de la señal eléctrica que queremos capturar. Y por lo tanto, ya digo, se debe esa piel también con una esponja húmeda limpiar un poco, porque la piel normalmente pues bueno, se suda, lógicamente. En otros casos hay pomadas, hay cremas de hidratación y demás. Entonces es conveniente con una esponja primero húmeda limpiar esa zona para facilitar dos cosas: limpiar esos residuos
Y otra, la humedad, esponja húmeda humedece la piel y facilita la captura, ¿no? El canalizar esa señal que es muy débil, como veis, son milivoltios, pocos milivoltios, y por lo tanto hay que facilitar la captura. Por eso que hay muchos problemas, normalmente es que me artefacta el equipo, ¿no? Entonces hay que ver si esos electrodos están bien, si han estado al sol, se resecan, seguro. Por lo tanto, deben estar en un sitio donde no pegue el sol y un poco, normalmente en sitios oscuros y donde no haya expuestos a corrientes. Y en cualquier caso, acordarnos de limpiar la piel con esto, ¿no? En algunos casos se hace con alcohol de 70, bueno, alcohol de 70 con un algodón o tal, o una gasa. Pero bueno, eso todo lo que sea facilitar la conducción, perfecto. Hay que ver también si usan pinzas de extremidades, como pueden ser electrodos o pinzas. Las pinzas llevan una pletina metálica que se debe de poner gel para que facilite el contacto con la piel, ¿no? Entonces, son un poco lo que tenemos que tener en cuenta los técnicos, ¿no? A la hora de ver el electrodo en buenas condiciones, la pinza en buenas condiciones y demás, ¿no? Entonces, otra de las cosas que debemos ver es, normalmente estos equipos, los electrodos, los electrocardiógrafos, usan para hacer 12 canales, 12 derivaciones, que son las que aparecen trazadas en las curvas que vamos a trazar. Vamos a ver luego de dónde salen, porque podemos hacer en bipolar, en unipolar y las precordiales. De hacer medidas bipolares, unipolares y precordiales, salen 12 canales, a partir de los 10 terminales de captura al paciente. Entonces, bueno, pues esa es la parte que vamos a tener que configurar. La sensibilidad, que como decíamos son 10 milímetros por milivoltio, y la velocidad, sobre todo, 25 milímetros por segundo, a garantizar que tenemos los parches bien colocados, y se nos trazarán las 12 derivaciones a modo de registro. Entonces, bueno, vemos aquí esto, el básico son 12 derivaciones simultáneas, un teclado para configurar y si acaso poner la edad del paciente y si es un poco el sexo, vamos, porque para el diagnóstico del equipo, pues, generalmente al final puede presentarnos un diagnóstico, ¿no? Pero bueno, eso es importante porque depende de la edad. Ya digo, la frecuencia cardíaca varía con la edad, y es uno de los parámetros importantes, la edad y el sexo, ¿no? Bueno, entonces generalmente funcionan conectados a red o ya últimamente pues todos llevan batería, incluso para desplazarlo a habitaciones o a otros consultorios, la pantalla para facilitar la configuración, la puesta en marcha, y lo que os decía antes, la configuración de la ganancia, de la señal capturada, cuánto la queremos amplificar, 5 milímetros por segundo, 10 milímetros por milivoltio, es decir, estamos en el eje vertical, cuánto de grande quiero ver yo la señal trazada, ¿no? Y en el eje horizontal, ¿a qué velocidad, no? Cuanto más velocidad voy a poder ver eventos, frecuencias, digamos, eventos o anomalías que se dan en un corto periodo de tiempo. Lo normal, ya digo, es normalmente 25. Tiramos papel a 25 milímetros por segundo y quedará la onda trazada. Bueno, lógicamente los formatos de visualización,
el idioma, en fin, si queremos la interpretación, lo que decíamos antes, ¿no? La interpretación realmente la hace el cardiólogo, pero los equipos generalmente llevan una base de datos interna, van estudiando los tiempos y las amplitudes, los tiempos de los segmentos, el QT, el QRS, el ST y demás, y pueden darnos un poco, facilitar al cardiólogo un diagnóstico de normalidad o de taquicardia o de arritmia o de alguna forma. Bueno, y luego la presentación de las curvas también, establecer las mediciones automáticas, también podemos configurar, es decir, los segundos, los milisegundos que duran los segmentos, el PR, el QRS, el QT, en fin. El poder almacenar internamente, el poder incluso transmitirlo en PDF a un PC o a una base de datos. Es verdad que estos equipos hoy en día generalmente ya están conectados a un ordenador por aquello de ser necesario para el historial médico, ¿no? Bueno, veis un poco las distintas, papel puede ser tipo, el distinto papel es en bobina o bien en plegado, ya digo, las distintas dimensiones es un poco la parte fundamental de estos equipos, ¿no? A partir de ahí, luego, pues bueno, hay más cosillas, pero sí, veremos más adelante el Holter, que es básicamente el poder poner un dispositivo y que lo lleve para casa, porque lógicamente hay eventos que en un análisis en el ambulatorio, en una sesión, pues no se reproducen, pero igual en casa con ante determinadas circunstancias, fuerza y demás, o por la noche se le puede presentar, ¿no? Bueno, aquí tenéis un ejemplo de un electrocardiógrafo, el más sencillito, este es académico prácticamente, no es para formación, pero viene muy bien porque contempla un poco eso, las 12 derivaciones, las 12 derivaciones que en este caso las va a imprimir primero la 1, luego la 2, luego la 3, es decir, gasta un montón de papel. Los modos vienen muy bien porque vamos a tener el modo manual y el modo automático. El modo manual es, yo soy el que voy seleccionando el canal en que quiero imprimir. Voy a ir pasando mediante una tecla de avance, registro un poco el canal 1, si no veo ninguna anomalía le doy al canal 2, si veo ninguna que sale el trazado normal paso al 3, al canal AVR, AVL, o sea, voy pasando al V1, V2, V3, V4, V5 y V6, es decir, los 12 canales. En manual soy yo el que manejo el cambio del canal. En automático, generalmente, si se pulsa automático o se selecciona el modo automático, él hace una adquisición durante unos segundos, 3-4 segundos, adquiere por los 10 electrodos y lo almacena dentro temporalmente y luego lo analiza para ver si es normal, es decir, y lo vuelca a la pantalla, lo traza, ¿no? Entonces ese es por tanto tenemos un modo manual que es traza en tiempo real, va trazando el canal que yo selecciono y en automático captura los 10 canales, los de extremidades y los precordiales y luego lo vuelca, lo registra en papel de cara a tener un informe en papel de los 12 canales, un volcado a papel de los 12 canales con los valores, el valor numérico de los segmentos en tiempo y en amplitud. Y también, si hemos seleccionado diagnóstico, pues nos dice diagnóstico normal o bloqueo de rama derecha o
o arritmias, en fin. Un poco Entonces, tenemos distintos tipos. El modelo de Schiller es el 2010. Es un modelo de 10 pulgadas, o si fuera el modelo 2015 es pantalla de 15 pulgadas. Bueno, pues tiene unas prestaciones añadidas que es, como veis, ya lleva un sistema pantalla táctil, es un planito, tipo PDA, un poco más como de 30 milímetros de espesor, y lleva por este lateral la impresora. ¿De acuerdo? Es muy versátil para hacer, diríamos, incluso rondas domiciliarias, porque tiene memoria, almacena dentro pues un poco esta secuencia. Entonces podemos estar viendo el trazado de los distintos canales. Aquí tenemos el V1 y el V2 y el canal 1 y el canal 2. Hay 90 latidos por minuto y nos va dando los tiempos de los segmentos del RR, el P, el PR, es decir, en este caso, en esa pantalla vemos rápidamente, bueno, un poco así nos va a servir. En este caso se puede equipar incluso con un sistema de transmisión vía GSM. Se puede, ya digo, se puede incluso como accesorio lleva una pistola de código de barras para leer la pulsera de hospitalización, la pulserita esta de código de barras típica en hospitales, cuando se alta un paciente. Se puede también equipar un espirómetro, es decir, que la unión de espirómetro, es decir, de cómo respira, para hacer una espirometría, saber el volumen de aire inspirado y cómo está cómo pulsa ese aire, es decir, la naturaleza respiratoria del paciente, combinado con la parte cardiológica, pues bueno, pues es un complemento importante, ¿no? Porque al fin y al cabo la función básica del corazón, además es la de oxigenar, ¿no? Entonces tiene que estar convenientemente respirando, la respiración tiene que estar, es un dato interesante a tener en cuenta, ¿no? Entonces, como decía, es un equipo que puede dotarse de un módulo de GSM y transmitir vía GSM, es decir, vía operador telefonía móvil, el estudio, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ahí vemos unas normativas que del 60601 nos dice que ojo con los electros cuando están cerca de equipos de Wi-Fi o equipos que puedan tener emisiones, ruidos electromagnéticos, es decir, por ejemplo, pues si estamos cerca de un rayos X, de un ATAC, podría interferirnos en nuestro equipo. ¿Por qué? Pues porque al final el equipo captura milivoltios. Si estamos en una zona cercana donde hay un campo electromagnético, nuestro cuerpo va a hacer de antena y va a capturar ese ruido y lo vamos a capturar a través de los electrodos, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando tengamos, vamos ahí cerca, arriba o abajo, pues un TAC o una resonancia, un rayos X, un PET, pues hay que ver si... Eso se sabe porque a veces estas interferencias son cuando son en determinadas bandas horarias, se quitan, normalmente si apagamos el rayos X se quitan las interferencias, por lo tanto son las pistas. Estos son los espirómetros, un poco los modelos de espirometría que acompañan o que son compatibles con este equipo. Y hablo de este porque, bueno, tiene un poco lo que nos interesa de cara a la parte, aquí veis la impresora, cómo salen los 12 canales trazados, que es un poco donde os quiero llevar, ¿no? Más o menos el modo de funcionamiento de todos estos equipos, ya digo, modo manual, es decir, traza en tiempo real. Ya está. Es decir, mientras lo tengamos en modo manual, si le doy, selecciono manual y le doy Start, trazaría en tiempo real todo lo que captura
por los 10 canales o por el canal que yo tenga, por el canal, es decir, por la derivación que yo tenga seleccionado. Y lo hará a la velocidad y con la amplitud que haya, es decir, los 10 milivoltios, milímetros por cada milivoltio de amplitud y 25 milímetros por segundo. El modo automático, sin embargo, es eso, hace una toma de los 10 derivaciones para sacar los 12 canales. Toma por las 10 derivaciones, los analiza y posteriormente lo vuelca a la impresora o al display. Por lo tanto, pues todo esto lo tienen, es algo que forma detección de marcapasos, es decir, es un equipo que tiene opciones como es, por ejemplo, eso de detectar la espícula de ese marcapasos artificial, es decir, en caso de tener un paciente haberle instalado un marcapasos para regenerar esa señal que hemos visto antes, la señal del ritmo coronario, pues normalmente los marcapasos inician el ciclo, hacen de nodo, y dan una espícula, un pico que inicia el ciclo eléctrico del corazón, ¿no? Bien, pueden, si están conectados al GIS, como veis aquí, recibir la lista de trabajo, el Word List, es decir, es un equipo que tiene conexión Wi-Fi e incluso conexión Ethernet y por lo tanto se puede conectar a un sistema de informe hospitalario a través de servidor centralizado y por lo tanto este electro puede viajar a depositarse en el historial de ese paciente y también la enfermería puede recibir la lista de personas que van a hacer un electro ese día, ¿de acuerdo? La lista de trabajo. La opción de espirometría para medir el máximo volumen ventilado, capacidad forzada, CVF, capacidad vital forzada, y la capacidad vital lenta, ¿no? Que son los parámetros fundamentales imprescindibles, ¿no? Es un poco lo que os decía, la conexión Ethernet del 232 para el código de barras y, en fin. El trazado, como veis aquí, normalmente los electros canal 1, canal 2, canal 3, el AVR, AVL y AVF, los botones mínimos que es paciente para identificar al paciente, talla y peso y edad, y el manual, y la opción, el ponerlo en modo manual o modo automático, y cuando demos a iniciar, pues empezaría el trazado, el registro. Bueno, pues de acuerdo, ahí vemos un poco. Generalmente estos equipos también nos van a decir si tenemos los electrodos bien puestos. Aquí nos dice, hay un resumen de los distintos terminales, está el R, el L, el F, el V1, V2, V3, todos estos, V5, V6, si alguno de ellos no hace buen contacto va a aparecer en rojo. Es decir, si en este caso el R, que es el electrodo que va al brazo derecho, que ya digo, puede ser electrodo, puede ser una pinza, de estas roja, generalmente el R es de color rojo, pues si hace mal contacto nos avisaría, se pondría en rojo diciéndonos que tenemos que poner más gel o es un equipo que en esa línea está muy bien. La parte de conexión de Ethernet y demás, cómo se pone en marcha, que eso bueno, no tiene ninguna magia, el encendido, el apagado. La alimentación lleva batería también, por lo tanto nos indica el nivel de llenado de la batería. Nos indica cómo cambiar el papel de la impresora y aquí aprovecho yo para decir que todos los papeles, esto es un fallo típico en cualquier
el fallo típico es que no me imprime. Es que en manual me imprime, pero en automático no me imprime. Bueno, cuando imprime en manual, es que en manual no necesita esta mancha, que esta mancha es la de sincronización. ¿Por qué? Porque la señal, este papel es milimetrado, por lo tanto, la mancha lo que permite es sincronizar cuando imprime en automático, el trazado de la curva va sincronizada, va ajustada al papel milimetrado. Por lo tanto, esta es la señal de inicio de impresión y por lo tanto arrancaría aquí el trazado en automático y vamos hasta el final. Pero si tenemos el papel cambiado, es decir, esta mancha está puesta de este lado, el lector de mancha está en este lado, por eso no la detecta y no imprime en automático. Sin embargo, el manual no necesita generalmente estar sincronizado y sí nos tiraría. Ya digo, síntoma de que el papel está mal puesto cuando imprime en manual y en automático no imprime. También es la avería típica de que a veces el sensor que es un sensor óptico, es un fotodiodo, generalmente si está sucio pues puede perder sensibilidad, ¿no? Habría que limpiarle. En la pantalla de rellenar datos de paciente, en algunos casos, como veis, es el sexo, la altura, en fin, los pesos, es fundamental para hacer que el equipo haga un diagnóstico. El médico realmente luego hace la valoración y es el responsable de hacer la valoración. El equipo puede hacer un prediagnóstico que no tiene validez. Ya lo dice el manual, dice que normalmente es simplemente orientativo y es responsabilidad del médico la revisión y el correcto diagnóstico. Incluso, como veis, influye la raza. Tendremos que decir si es hispano, es decir, si es caucásico, es decir, la raza, si es asiático, en fin. ¿Por qué? Porque estas razas tienen también su propio fenotipo, ¿no? Bueno, pues este es el lector de código de barras. Y bueno, pues aquí veis los distintos formas de las distintas terminales en cómo se identifican. El IEC es el europeo, el estándar europeo, el Cardíaco Europeo Instituto, y el AHA es el American Heart Association. Por lo tanto, en América usan esta nomenclatura y en Europa se usa esta otra. R de brazo derecho, L de brazo izquierdo, foot es el foot derecho, la parte derecha que se toma como referencia. Y C1, C2, C3, C4 son el parche, el electrodo para el V1, el electrodo para el V2, el V3, el V4, V5, V6. Ese es tal como aparecería. Bien, pues aquí veis la posición, correcto, del ECG, las 10 derivaciones que debe de llevar un electro. Por lo tanto, el C1, la ubicación, es decir, el C2, en el otro lado del esternón, y esto es lo que llamamos las precordiales, ¿no? El R y el L y el N y la pierna, ¿no? El foot de la F. Aquí os hace la identificación del Instituto Americano y el europeo. Veis el cuarto espacio intercostal, el C1. El cuarto espacio intercostal, el lado izquierdo, el C2. Bueno, esta es entonces con C1, C2, C3, el R, el foot y el negro, derecho, capturamos las
capturamos todas, a ver si vienen por aquí. Bueno, aquí os dice el ECG de reposo, es decir, en reposo es aconsejable hacerlas todas. El reposo, lógicamente, son instrumentos para hacer, estos son instrumentos para hacer registros en reposo. El registro manual, normalmente la forma de visualizarlo en pantalla, generalmente nosotros usamos siempre el estándar, es decir, aparecería en la pantalla el canal 1, el canal 2, el canal 3, al VR, a VL, a VF. Y luego las precordiales, de la V1 a la V6. Cabrera, sin embargo, visualizaríamos en pantalla este otro orden. Esto depende un poco de los gustos del médico. Nosotros le preguntaríamos en una puesta en marcha cómo desea visualizarlo, si en este orden o en este otro orden. La configuración de la velocidad, como decíamos antes, que puede ser 12,5, 25,50, generalmente se pone 25 milímetros por segundo, 50 iría al doble de velocidad, gastaríamos el doble de papel. Y la amplificación de la señal eléctrica, el EGI, cuántos por cada milivoltio de señal generada por el músculo cardíaco, como qué escala le damos, 10 o 20 milímetros en papel. Registro manual. Y nos queda un tema muy importante que es los filtros. Derivaciones, los filtros. Esto es importante también. Los filtros, esto es importante porque realmente, ¿qué sentido tienen los filtros? Los filtros, como se sabe, como hemos visto ya en los capítulos precedentes, el sentido de un filtro es amortiguar una señal que pueda venir con artefactos o demasiado vibrada, y por lo tanto el de 0,05 es prácticamente sin filtro, es decir, que todo lo que capturas trázamelo a la pantalla o al papel. Si ponemos 0,15, pues ya hace un filtro, diríamos, más amortigua un poco esas señales, esos rizados, y que suele ser un poco lo habitual, 0,15, ¿no? Si ponemos un filtro muy alto, que estamos filtrando demasiado y podemos quitar determinadas anomalías. Podemos, ya nos dice aquí, nos dice que podemos afectar a la señal, podemos filtrar tanto que determinados fenómenos propios cardíacos serían incluso suavizados y podría eliminar o enmascarar algún problema de alguna parte del corazón, ¿no? de la aurícula, del ventrículo, que suelen ser los principales puntos a analizar. Si el buen funcionamiento de la aurícula, así a grosso modo, si una aurícula no funciona bien, tiende a crear coágulos, y si el ventrículo no funciona bien, pues no llega oxígeno al músculo y por lo tanto tiende a crear problemas de ausencia de oxígeno que, como dice por ahí en alguna parte del manual, genera acidosis porque es decir, la ausencia de oxígeno conlleva a crear ácido láctico y cuando nos pasamos en la generación de ácido láctico incrementa el pH y eso es perjudicial. Es decir, estamos, en cierta manera, el pH genera un pH alto, genera inflamación, ¿no? Es agresivo. Por lo tanto, ya digo. Bueno, pues, ¿qué más filtros tenemos que tener en cuenta cuando ponemos en marcha un equipo? El miograma. El filtro miograma es un filtro muscular, ¿de acuerdo? Suprime el temblor muscular, el temblor debido al nerviosismo también del paciente. Por ejemplo, si hacéis un electro,
alguna ocasión los técnicos hacemos electros de pie para, bueno, pues por aquello de probar, tener una primera instantánea de si un canal está presente o si se ha roto los cables. O sea, los principales problemas que tienen estos equipos es que los cables del uso se acaban rompiendo, se acaban estirando y llegan momentos en que unas veces hace contacto, otras veces no. Entonces aparece reflejado eso en el trazado, ¿no? La adquisición de la señal. Entonces, se hacen pruebas así, decimos, hombre, lo mejor es tener un simulador, ¿no? Pero a veces, pues no llevamos simulador siempre encima o nos surge una ronda, nos comenta algo el servicio, oye, por cierto, aprovechando que estás aquí, tengo este problema y tal. Entonces, bueno, pues si lo hacéis de pie vais a notar ese temblor, esa señal más gruesa, ¿no? En el trazado del QRS, de la señal. Ese trazado grueso, más grueso, se debe al temblor muscular. ¿Cómo se usa? Pues es activar el filtro miograma, es decir, el filtro que me suprime ese temblor muscular, y podemos darle pues 25 o 35 hercios, es decir, un filtro más light, un filtro más fuerte, ¿no? Y otra parte importante de filtro que tenemos que activar en estos equipos es los filtros de SIS. En nuestro caso, en Europa son 50 hercios, pues ¿para qué? Para suprimir interferencias que puedan venir a través de la red eléctrica o que sean frecuencias ruido eléctrico debido a la red eléctrica, ¿no? Luego, el filtro de línea base normalmente es activo o no activo. Línea base es generalmente, el trazado es sobre una referencia que es la línea base, que es 0 milivoltios. ¿De acuerdo? Si la referencia de tierra no va bien, por ejemplo, si la tierra no está bien, normalmente este equipo, esa línea base de 0 voltios se le mueve hacia arriba o hacia abajo. ¿Verdad? Vamos a ver que las señales se mueven todas hacia arriba, trazado, se mueve hacia arriba, vuelve hacia abajo, vuelve hacia arriba. Esos son fallos típicos de la línea base de la referencia. Entonces, la finalidad es estabilizar la señal en una horizontal de 0 milivoltios. Y esto es un filtro típico pues, de Schiller, en este caso es Schiller, que añade un filtro para facilitar el suavizado, en fin, un filtrado más del segmento QRS, que como veis es uno de los principales. Pero esto es típico de este fabricante. Estos otros esto tienen todos los fabricantes, ¿de acuerdo? Y hay que configurarlos realmente para optimizar el trazado. Bueno. Entonces ese es el pitido del QRS, es decir, hay equipos que activas cuando por cada QRS hacen un pip, pip, pip. Ese es que esté activo el sonido de ese pico, del bit, del pico del QRS o no. Que la impresión sea automática o no, que el almacenamiento sea automático o no, o la transmisión sea automática o no, la transmisión al GIS o a un PDF o... Bueno, pues esto es un poco el sistema que os quería comentar. El mantenimiento básicamente es el tema del tierra, el tema de las pinzas, el tema de los electrodos, el cable. A veces los cables están estirados y ya digo, si los contraemos hacen contacto y si los estiramos un poco podemos medir con el polímetro porque al final es un DB25, el conector el conector lleva unos pines, 25 pines y demás, y podemos con un polímetro podríamos... la pantalla táctil también en este caso es táctil, podemos también forzar un sistema de calibrar la pantalla para pues que tenga más precisión cuando pulsamos con el dedo y demás. Vale.
Entonces, tenemos por aquí el tema ya para rematar, hemos comentado un poco esto, ¿no? Algo que unipolar o bipolar. Bueno, pues tenemos aquí que las unipolares, cómo queremos capturar esta señal, ¿no? Entonces, nosotros vamos a poner las pinzas de extremidades en la mano, en la muñeca derecha, en la muñeca izquierda, en el pie derecho, en el pie izquierdo, y en ausencia en pruebas de ejercicio, como vamos a estar moviendo los brazos, estos electrodos se mueven aquí, al hombro, el hombro izquierdo, hombro derecho, hombro izquierdo, y estas de aquí, las del pie, se mueven aquí a los costados, ¿de acuerdo? Es decir, en pruebas de esfuerzo, como vamos a estar braceando y moviendo los pies, pues las extremidades se llevan que es una señal, pues bueno, mal, pero no modifica la morfología gran cosa, ¿no? Y aquí tenéis un poco las polaridades, ¿eh? Unipolar, pues unipolar es AVR, AVL, el canal 1, vemos que el positivo está en esta parte, en la mano izquierda, y el negativo en la derecha. ¿De acuerdo? El canal 2, veis que hace una toma, es como si pusiéramos un polímetro con la punta aquí, y el positivo va a ser esta parte de aquí, izquierdo, y es una señal que se mira mucho, el 2, ¿por qué? Porque cruza precisamente la aurícula derecha con el ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces, es el canal que más gusta, a los cardiólogos, que más, primero diríamos preferente, ¿no? Para monitorizar. En la pantalla no cogen todos los canales, pues el 2 es uno de los preferentes para estar siempre en el 2. El V5 también, es decir, bueno, cada uno tiene sus criterios, pero el 2... Entonces, el 3, por eso este eje de aurícula-ventrículo, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, son los que más sufren, lógicamente, la dinámica del retorno de la sangre venosa es movida por el retorno a la aurícula derecha, y el ventrículo derecho lo manda al pulmón, ¿no? Y por lo tanto, esas dos, es muy importante tener en cuenta cómo está la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo. Por eso el canal 2. Entonces, aquí tenéis las polaridades, y el AVF, y en bipolar, pues un poco, en este caso, como si fueran las puntas del polímetro. El polímetro más el positivo del polímetro y el positivo y el negativo del polímetro. El bipolar es el canal 1, el canal 2, el canal 3. Bueno, esta es la colocación de las precordiales. Nos dice afeitar las zonas donde se van a ir, limpiar cuidadosamente con alcohol, colocar gel, tener cuidado de que haya gel para facilitar el contacto con la piel, en fin, recomendaciones a través de la colocación de los distintos en modo americano y en modo europeo. Y un esquema, pues un poco de lo que vimos anteriormente, pero ya un poco mejor dibujado, de dónde se toman las señales eléctricas para adquirir el canal 1, para el canal 2, que os decía yo que es el eje auricular-ventrículo, el positivo en el foot, en el pie izquierdo, y se toma el negativo. Veis un poco aquí, bueno, pues porque, oye, pues estos son todos los canales que aparecen representados, el 1, el 2, el 3, el AVR, la VL, la VF, las precordiales del V1 al V6. Es como el formato europeo y el formato americano.
Vale, aquí un poco con una foto más visible de donde dan las precordiales. Es una colocación. Y aquí veis un ejemplo de trazado, ¿de acuerdo? Trazado, en este caso, en automático. Entonces, en automático, sobre un papel A4, aparecería el canal 1, el canal 2, canal 3, la VR, OVL, VF, y todos ellos, y en automático da los tiempos. En manual no da los tiempos, ¿de acuerdo? En manual no da los tiempos, y en automático sí nos daría los tiempos en milivoltios, la amplitud, y los tiempos de cada segmento, de los distintos. El segmento RR, veis que son 750 milisegundos, el tiempo de QRS, el QT, en fin, y la amplitud de los picos, de cada pico. Esto es importante. Y aquí un poco en el ritmo sinusal, pues da, si tenemos activado el diagnóstico, pues posible lesión de miocardio. Dice, pues bueno, pues da lo que detecta el equipo. Luego, ya digo, el equipo. Vale, pues esto es un poco lo más importante a nivel técnico, manejar estas historias. Y tener soltura en la colocación de los electrodos, el saber interpretar anomalías y nada. ¿Qué otras posibilidades tenemos? Tenemos ya usar Bluetooth. Esto que vimos antes, este es el cable paciente, lo que nosotros llamamos cable paciente. El único tema que es que de aquí al equipo, por otra parte, manda al ordenador por Bluetooth, lleva un software en un PC y vuelca por Bluetooth las señales. ¿Esto qué permite? Pues permite al paciente, por ejemplo, en cardiología, ir al ecógrafo, hacerle una ecografía, es decir, mover el paciente, llevarlo a la cinta de esfuerzo, es decir, puede moverse por la sala sin tener este cable, porque esta petaca se le une suele llevar una funda para sujetarla en la cintura, a modo de cinturón, y por lo tanto el paciente tiene movilidad para moverse por la sala o llevarlo a medir la tensión arterial, llevarlo a una bicicleta para ver con un pequeño esfuerzo cómo evoluciona el segmento QRS, cómo evoluciona sobre todo el segmento ST, que es con el esfuerzo, si hay mucha brevedad del segmento del punto J, pues podemos, el segmento ST y el QT, si hay variabilidad, analizar esa variabilidad con el esfuerzo y de ahí ver si hay anomalías en el músculo cardíaco al esfuerzo, ¿no? Por lo tanto, bueno, aquí vemos un poco también el caso de un Holter. El caso de un Holter, todos los Holters suelen tener este tipo de estructura, lógicamente. Graban dentro de ellos. Esto es un electro, en el caso es un electro de Cardioline. Pero con esta misma estructura hay petacas que irían grabando internamente cada 24, cada 48 horas señales, cada ciertos segundos toman las señales de los 10 electrodos y graban esos 12 canales con el fin de, cuando finalice el periodo de grabación, es decir, un día o incluso una semana, los hay de 24, 48, una semana y demás, se vuelca al puesto de PC donde esté el software con la base de datos y de análisis, y a partir de ahí pues sale el informe y interviene el cardiólogo para analizar qué ha pasado. Bueno, hay grabadoras con estas 4
hoy hay una variedad de grabadoras para no llevar los 12 canales que puedan molestar a la hora de poder trabajar y hacer la vida diaria, pues hay fabricantes como es este DMS. DMS es un poco el original de los Holter. Ya digo, DMS, Holter es el señor que ideó la primera electrónica para grabar señales cardíacas, normalmente para fines de la NASA, para viajes espaciales. Luego ya derivó, como casi siempre, en equipo para el tema médico, y la marca se ha sustituido por el actual DMS, que es muy potente no solamente la potencia de cardiología está sobre todo en facilitar el análisis, facilitar el estudio de arritmias, de bloqueos, de fibrilaciones, de eventos. Eso es lo que les gusta a los cardiólogos, estar arropado con un equipo que le permita ver sectorizadamente el corazón, cómo ha ido angularmente variando la señal eléctrica en el ritmo de la señal eléctrica y el consecuente funcionamiento coronario. Entonces encontráis petacas de 4 terminales, el de la rama derecha, el brazo izquierdo, y el pierna izquierda, y el de referencia pierna derecha, y hay otros que ya llevan más, y a partir de esas 4 generan los 12 canales, y hay otras petacas que requieren todas. Esta sería una petaca completa con los 10 terminales, los 6 de precordiales y los 4 de extremidades. Esto es lo típico de un electro. Pero que ya digo que hoy en día a partir de estos 4 ya completa 10. Igual no los 12, pero 10 fácil. Entonces, DMS tiene el software CardioScan, que es para estudio, análisis e informe, que facilita todo eso. A partir de ahí, ¿qué pasa? Pues se hace, hemos hablado de electrocardiografía en reposo. Pues a partir de ahora, ¿y qué pasa cuando el cuerpo se pone en movimiento? Porque hay fenómenos que en reposo no se reproducen, hay fenómenos que aparecen en movimiento. Cuando hay esfuerzo y se somete el cuerpo a un esfuerzo continuo, progresivo, normalmente ascendente, ahí, lógicamente, el cuerpo responde a aumento de frecuencia para aumentar el volumen sistólico, es decir, el volumen de sangre. Se acelera el envío de ese volumen a cada embolada del ventrículo izquierdo, eso es el aumento de la frecuencia cardíaca, y también hay modificaciones propias del metabolismo de las arterias y las venas. Normalmente, con el ejercicio, se produce una dilatación debido al calor y demás, que facilita, para facilitar la circulación sanguínea, ¿no? ¿Eso qué hace? Pues que normalmente la tensión diastólica disminuye un poquito. Y sin embargo, lógicamente, al ejercicio requiere más aporte de oxígeno, se envía, por lo tanto, el volumen ventricular tiende a aumentar, se aporta más volumen sistólico con más rapidez. Eso depende también del entrenamiento. Realmente el entrenamiento lo que hace es optimizar este sistema, ¿no? El sistema también de optimización del oxígeno por parte del músculo, ¿no? Es decir, que el entrenamiento hace que con menos oxígeno el músculo rinda más, ¿no? Y el corazón también responde más progresivamente, ¿no? Es decir, hace incluso el sistema se optimiza para que con menos embolada, es decir, se optimiza tanto el músculo en el consumo de oxígeno como está optimizado también el músculo cardíaco para hacer una respuesta progresiva y más escalada, incluso con menos frecuencia. Como está todo optimizado, responde
el ritmo cardíaco, diríamos, se optimiza. Por eso a veces los deportistas tienen ritmos cardíacos muy por debajo de 60, ¿no? En Durán estaban los 40 y pico en reposo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque con 44 de ritmo en reposo, pues aportaba suficiente oxígeno a unos músculos ya optimizados de por sí, ¿no? Y también, por lo tanto, la subida es más progresiva y también la recuperación, cuando se acaba el ejercicio, también es más, diríamos, más rápida, ¿no? Vale, pues nada, esto es lo que os comenta un poco el volumen de oxígeno, que es en función del gasto cardíaco y demás, que es todo esto, pues un poco de teoría médica, que os comenta todo este tema del ácido láctico. Es decir, el ejercicio lo que trata es de descubrir esas anomalías y cómo responde el corazón al esfuerzo, por esto que os acaba de comentar. Sobre todo, a través de la respiración también aumenta, lógicamente, y con el ritmo cardíaco. Pero aún así, pues llega un momento en que el esfuerzo, a través de la respiración, no aportamos suficiente oxígeno. Hay un umbral que es con el oxígeno que respiro, pasa al torrente sanguíneo y esa parte del esfuerzo dura pues los primeros 5 o 6 minutos. Que me basta el oxígeno, el aporte ventilatorio de oxígeno es suficiente para lo que demanda el músculo cardíaco, ¿no? El esfuerzo. Pero llega un momento en que no llega, porque si sigo aumentando el esfuerzo, pues hace falta más aporte de oxígeno que el que realmente estoy respirando. Entonces, esa es la parte de aportación anaeróbica. Ya pasamos de la parte aeróbica a la anaeróbica, que es mediante ácido láctico completar esa oxigenación, ¿no? Y por lo tanto, por eso a deportistas pues se mide hay pruebas de esfuerzo exclusivamente que miden la parte cardiológica. Y hay pruebas ergoespirometría, donde se miden los volúmenes también de oxígeno al esfuerzo y de CO2 que se expira también como consecuencia de ese esfuerzo. Entonces, son las dos. Y ahí se asocia con el volumen sistólico, con el volumen inspiratorio. Todo eso se cuantifica y aparece en las curvas, que es lo que se denomina pues que es lo que está al final, tipos de protocolos de pruebas de esfuerzo. Está el Bruce, hay un límite máximo que no se debe superar, que es la frecuencia máxima de 220 menos la edad. Este es un poco el umbral teórico en el cual no debemos superar mucho tiempo como frecuencia máxima de nuestro esfuerzo, de nuestro entrenamiento, ¿no? Hoy en día todo esto está monitorizado por los smartwatch, todas estas gadgets que tenemos a disposición, incluso nos dicen el perfil de entrenamiento, el recorrido, los pasos, los kilómetros, los METs y demás. Bueno, aquí la presión arterial también cómo fluctúa. La prueba de esfuerzo, vemos el punto que es el punto J, que sepáis que es un cambio de la pendiente, ese se llama el punto J, y una línea amarilla que es el 80, que es si con el esfuerzo sube o baja más allá de ese umbral, es que hay un problema. Pues, aquí veis una normalidad, el punto J, en estos tres bien, y en estos otros ya hay anomalía, ¿no? Ahí hay una caída muy importante, hay otra caída, ¿veis? Estos son anomalías digamos, en esa. Bueno, normalmente en las pruebas de esfuerzo el tema se mide en MED, que es el metabolismo, ¿no?
un MET es cómo se metaboliza el oxígeno por cada kilo, ¿no?, de masa y en cada minuto. Entonces es una referencia que usan los médicos de deportiva para al esfuerzo, según el oxígeno que vamos con un esfuerzo conocido de kilómetros por hora o de potencia en el caso de cicloergómetros, también serían kilómetros por hora y grado de inclinación. Esos son los protocolos que se define el médico de deportiva o el médico de ergometría en el caso de hospital para rehabilitación cardíaca o valoración cardíaca hospitalaria. Y ya digo, pues, todos ellos persiguen definir un perfil de tiempo y de esfuerzo, el incremento del esfuerzo, que llevan a consumir qué grado de consumo por cada kilo. Es decir, entonces ahí viene pues de 7 a 16 MET, es decir, un MET sería 3,5 mililitros de oxígeno por cada kilo y cada minuto de la prueba de esfuerzo. Y como referencia tenéis esto. La persona en reposo varía mucho porque depende un poco del grado de entrenamiento, pero a grosso modo como bien 200-300 mililitros de oxígeno por minuto, ¿no? Depende de los kilos. Y uno de los protocolos que usa mucho es el BRUCE, que pues, permite escalar de 3 en 3 minutos, generalmente. Es un perfil para ir incrementando la velocidad del tapiz progresivamente y viendo un poco como analizando el segmento ST, si es todo el punto J, ¿no?, como os comentaba antes. Si sube, baja, ver un poco cuánto sube, cómo baja, y el médico va valorando si hay, pues puede ser significativo de haber sufrido un pequeño infarto cardíaco, en fin, un problemilla. Aquí veis un software de análisis de esfuerzo, el tapiz y en inclinación se ve el trazado, o se trata de visualizar el trazado de esta es la petaca de los 10 electrodos, que se traduce aquí en los 12 canales, simultáneamente se van trazando. Y la ergospirometría, como os decía, pues analiza los volúmenes de oxígeno y de CO2, junto con el volumen inspirado y el volumen expirado de la respiración a respiración. Aquí veis otra prueba de esfuerzo con el tapiz de Cosmos. También tiene la opción de hacer la prueba de esfuerzo en bicicleta y el analizador de ergospirometría. Este hace análisis de gases a la vez que mide. Aquí está, veis el cable aquí de electrocardiografía, ¿no? Por lo tanto, vale, perfecto. Pues nada, esto se vería en más amplitud en siguiente curso avanzado. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Y vamos a regresar. Entonces, un momentito. Está perfecto. Bien, entonces vamos a dejar aquí y regresamos al campus. Bueno, esta sería la sesión correspondiente a electrocardiografía. Bueno, hasta la próxima. Chao.